Bueno, pues os voy a ir bueno, pues contando un poco mi vida. Lo iré grabando día a día, desde el principio. Y de bueno, pues para que aquellas personas que me vean se puedan identificar y vean que algunos errores que cometí en mi vida no se produzcan y que también se refleja un poco también en mi recuperación. Bueno, nací hace un poquito más de 70 años en Andújar, en la provincia de Jaén, un mes caluroso, el día 1 de julio de 1954, y nací, bueno, quería nacer muy a prisa, ¿vale? Y nací con 7 meses. Tenía tanta ganas de salir, de ver el mundo exterior, del vientre de mi madre, que dije, no, venga, para adelante, ¿no? Y entonces, bueno, por aquella época no había los adelantos que hay hoy en día, evidentemente, y bueno, me nací en Andújar, como he dicho, en la calle Roncero número 22, en la casa de mis abuelos, ¿vale? De mis abuelos maternos, y me envolvieron entre algodones, ¿no? Me envolvieron entre algodones, entre botellas, con agua caliente y demás, según me comentaron, porque yo ni me acuerdo, ¿no? Bueno, yo tuve una niñez, una infancia buena, normal en aquella época, en la que, bueno, mi padre era un pequeño empresario, bueno, pues era dueño de un taller de mecánica, en este caso de motos y de bicicletas, más bien de motocicletas, y también, bueno, pues una tienda de repuestos, en la Puerta de Madrid concretamente, de Andújar. Bueno, yo pues inicié mi vida bueno, pues, con el calor de mis abuelos maternos, mis abuelos paternos, bueno, pues en aquella época pues la vida era distinta a la que había ahora, hoy en día. Empezábamos el colegio a los 7 años, en párvulo, y inicié mi estudio en la SAFA de Andújar. Bueno, pues en aquella época, pues mi primer contacto, para que veáis la gran diferencia, mi primer contacto con el alcohol pues fue una Navidad en la que mi madre, bueno, pues por la mañana se iba a la plaza de Abasto a hacer la compra y, pues bueno, por aquella época me quedé a cargo de mis dos hermanas más pequeñas que yo y, bueno, pues vi una botella de anís por aquella época y la probé y aquello estaba muy dulce, estaba muy rico, y es que decirlo así, estaba fuerte, dulce, era anís dulce, y aquello me gustó, de tal forma que yo, pues bueno, pues invitaba a mis hermanas a que bebieran alcohol. Evidentemente ellas no quisieron y de tal forma de que yo pues la pillé gorda. La pillé gorda de tal forma de que eh, entré en un coma, casi en un coma etílico por aquella época y gracias a Dios pues no pasó absolutamente nada, ¿no? Ese fue mi primer contacto con el alcohol, mi primera borrachera, vamos a llamarlo de esa forma. El anís para mí fue ya un rechazo completo, ¿no? Dije ya hasta aquí ha llegado, evidentemente porque eso me dio como repelú, ¿no? Yo era un chico normal, corriente, me gustaba mi estudio, era muy travieso, también hay que decirlo. Tuve episodios en los que, bueno, pues la rebeldía era innata en mí, en todos los conceptos. Y bueno, pues, como se suele decir antiguamente, también hacía la rabona, ¿no? La rabona era no ir a clase, sobre todo en verano, no ir a clase e irte al río Guadalquivir a bañarte con mis amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues mi padre, evidentemente, pues aquella época era la de ordena y mando, sin tener consenso ni diálogo ni nada por el estilo en ese aspecto, y yo sabía que bueno, porque me iba a pegar, evidentemente, eso lo tenía yo muy asumido. Pero con todo y con eso,
Conté con eso, aquella época me marcó también un poco, porque el tabaco también, bueno, pues empecé a fumar con temprana edad y demás, y aquello me marcó también un poco, porque claro, los estereotipos que había en aquella época es que si fumaba ya era un hombre, y yo era un niño, era un adolescente y demás, y recuerdo perfectamente que, bueno, íbamos en pandilla, en Andújar, y por la avenida estaba, me vio mi profesor, no voy a decir el nombre, un maestro de la SAFA, y yo me escondí el cigarro y demás, pero claro, me vio. Eso fue un domingo y el lunes había clase y entonces me dijo, Márquez, a capítulo. Y me pegó un palmetazo. Evidentemente, en aquella época la palmeta en la mano era lo que funcionaba, ¿no? Y aquello me quedó marcado a mí, ¿no? No fumaba, era el tonteo típico de la niñez y demás, pero aquello me quedó marcado. Bueno, pues de hecho nos fuimos, mi padre como era también una persona muy emprendedora por aquella época, pues montó también otro taller en Villanueva de la Reina, y en Villanueva de la Reina, bueno, pues nos trasladamos de Andújar a Villanueva de la Reina, y la verdad que también yo seguía la misma historia, ¿no? Era un travieso y demás. Mi estudio lo llevaba bien, no era mal estudiante, la verdad que no, pero era bastante travieso y demás. Sí tengo que decir que yo me ganaba la simpatía, me ganaba a mi familia, me ganaba a mis amigos, y siempre yo iba con personas más adultas que yo, eran mayores que yo procuraba siempre ir con las personas que tenían más edad, ¿no? Fue una época también convulsa en mi estado físico. Yo era un chico delgadito, era un chico muy vivaz y era un chico bueno, que hacía deporte, mucho deporte, ¿no? Eh, Al poco tiempo pues nos trasladamos también al pueblo de Bailén, a la ciudad de Bailén, porque también mi padre, bueno, pues emprendió allí también, bueno, pues otro taller. Estábamos entre Andújar y Bailén y luego ya mi padre decidió de trasladarnos a vivir en Bailén. En Bailén tuvimos unos pocos años en el cual, bueno, pues yo seguía estudiando en un colegio de Bailén, el General Castaño, y luego después, bueno, pues yo no perdía mi contacto con mis raíces, con mis abuelos maternos, con mis abuelos paternos, con mis primos, con mis tíos. Yo nunca perdía mis raíces. Sí es verdad que estando en Bailén, bueno, pues mi padre lo llamaron a través de un tío carnal, un hermano suyo, pues para colocarse en aquella época metalúrgica de Santana. Y ahí empezó, bueno, pues un ir y devenir en que mi padre pues, no sabía ya compaginar una cosa con la otra. Hay que destacar que mi hermano Manolín, mi hermano mayor que yo 5 años, bueno, ha trabajado, yo era por aquella época más pequeño, pues ha trabajado siempre también en la mecánica. Decir que él, a través de sus estudios también, de la formación profesional, pues se desenvolvía bastante bien en lo que era la reparación de los motores de aquella época de las motos, ¿no? Nos trasladamos, pasó un tiempo y nos trasladamos a Linares, ¿no? La ciudad de Linares, pues evidentemente, bueno, pues nos fuimos de principio de alquiler en el barrio Belén, cerca de la iglesia de Santa Bárbara, y bueno, pues allí pues más de lo mismo, ¿no? Yo me deporte y demás, iba al colegio, trabajaba también, mi padre me colocó también en la piscina de venidor, estuve de fontanero, de panadero, un sinfín de cosas, ¿no? Y aquello me iba a mí fortaleciendo, me iba marcando, ¿no? En una vida, ¿no? Porque independientemente, digamos como que yo era un poco el niño bonito, ¿no? Era más gitanillo con los demás. Pero eso llega a un tiempo
en que a mí me va marcando y yo sigo, bueno, pues una dinámica. Y bueno, hubo una serie de problemas y demás en el que yo, por mi propia idiosincrasia, que de esa forma, pues, ¿qué ocurre? Por ayudar a un amigo, pues nos escapamos por aquella época de casa, ¿no? Y fijarse por dónde que nos metimos en la estación Linares Baeza, nos metimos en un tren y nos fuimos. ¿Y por qué cuento esto? Para que veáis que la trayectoria de una persona, cuando va marcando sus pasos, va marcando la adolescencia, va marcando algunas de las cuestiones importantes, es cuando se da cuenta realmente del por qué ocurren las cosas, el para qué ocurren las cosas. A mí me iba formando mi propia niñez, mi propia adolescencia. Y claro, llega un momento en que a raíz de aquello, pues a mí me marcó aquello cuando yo no estuve un par de noches sin estar, porque claro, evidentemente en aquella época bueno, pues la policía, la brigadilla que se la llamaba, pues si no tenía billete, pues te metían en Chirona, por decirlo de una forma, ¿no? Y tuvieron que ir mi padre y el padre de mi amigo a recogernos, bueno, por aquella época, pues nos metían sin lugar a dudas lo que hoy sería lo de protección de menores, ¿no? Pero claro, tenían que ir los padres a recogernos, porque evidentemente era un delito, era una falta, por decirlo de una forma, bueno, escaparte siendo menor de edad y además sin billete, ¿no? Porque nos metimos en el aseo. Lo digo ahora y lo cuento como una anécdota, ¿no? Porque eso también te marca. Queramos o no queramos, también marca. Las cosas que hacemos en la niñez, en la adolescencia, te va marcando, de tal forma que luego después te vas creando tu propia personalidad. Por eso yo digo muchas veces que tu personalidad es tuya, no es de las demás. Lo que puede ir cambiando son las conductas. Y por eso yo soy muy claro. A raíz de ahí, pues mi vida empezó a cambiar un poco porque mi adolescencia se quedó marcada. De tal forma que yo ya interiormente no estaba a gusto en casa. No estaba a gusto en casa porque había cosas que no entendía. Había cosas que, pues bueno, pues no sabía gestionarlas, no sabía de qué forma, ¿no? A raíz de ahí, pues bueno, se comete una serie de faltas por aquella época y termino yéndome a un centro de menores en Jaén, del cual el centro de menores Jaén, pues por una circunstancia me fui a un centro de menores en Granada. Y allí en Granada, estoy hablando que tenía 13, 14 añillos y demás, y allí en Granada conocí a una orden religiosa, a una persona que vestían sotana, y que ayudaban a las personas, de tal forma de que yo me sentía identificado, no sé cómo se le puede llamar a ello, si Dios me llamó o algo por el estilo, ¿no? Entonces, estuve poco tiempo, me dieron el alta por mi buen comportamiento y demás, pero yo decidí seguir los pasos de esa vocación que yo tenía. Y entonces, bueno, pues decidí ingresar en la orden religiosa de los Hermanos Obreros de María de Granada, una institución que no se llegaba al sacerdocio, sino que, bueno, pues independientemente fue cuando yo encontré, digamos, la luz un poco para realizarme como persona y, bueno, pues hacer unos estudios en los cuales me podría yo desarrollar con más sentido de la vida, ¿no? Porque yo pensaba y sigo pensando que la vida se vive una sola vez y decidí ello. Así es que aquí lo voy a dejar, aquí voy a dejar como ingreso en el año 1900, si no mal recuerdo, fue en el 69, en el año 1969, cuando yo ingreso en
digamos, en la Orden de los Hermanos Obreros de María en Granada. Y ahí lo voy a dejar, ¿vale? Ahí lo voy a dejar y ya más adelante pues seguiremos con mi historia de vida. Una historia de vida de muchas vicisitudes, de alguna pena que otra, pero también de mucha alegría y de superación, porque de eso se trata. La vida hay que superarse cada día. Así es que hasta la próxima, ¿vale? Ya veréis cómo poco a poco me vais a ir conociendo un poquillo más, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos. Hasta luego, pues.